¿Qué tal, mi querido amigo del Audio Crecer? Te saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para un nuevo medio, un nuevo recurso para avanzar en el desarrollo integral, para avanzar en la reconciliación personal. Sabes que los Audios Crecer los emitimos diariamente desde aquí, desde Medellín, Colombia. Les pedimos excusas, algunos amigos nos dicen si podemos mejorar un poco la calidad de los audios. Bueno, estamos trabajando en eso. A veces puede haber alguna interferencia, bueno, les pedimos disculpas, vamos a trabajar para que estos audios sean cada día mejor y los ayuden más. Entonces el audio crecer es una idea de mi persona en el contexto del Centro Arete. El Centro Arete es un centro de psicología que parte de la mirada integral del ser humano. Te invitamos entonces, querido amigo, que nos busques en las redes sociales como Humberto del Castillo Drago. Tengo un fanpage, tengo un canal YouTube para que te suscribas y te agregues, ¿no? Y además búscanos como Centro Arete. El Centro Arete también tiene un fanpage, síguenos en las redes con todas las actividades que tenemos para ti. El día de hoy entonces vamos a retomar, vamos a seguir profundizando en cómo trabajar los complejos de inferioridad o los sentimientos de inferioridad. Hemos hecho varios audios. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces las personas, tú y yo, no nos valoramos adecuadamente, reducimos nuestra vida a un aspecto de ella, de pronto a lo físico, de pronto a lo económico, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho en un anterior audio que lo primero es categorizar y responder la pregunta ¿qué es lo que me acompleja? Lo segundo es qué tipo de complejo es. Lo tercero es buscar la idea nuclear, la creencia nuclear central antievangélica, decíamos. Lo cuarto sería entonces debatir esa idea, confrontar esa idea, ¿no? Y ahí habíamos dado dos recomendaciones en el anterior audio. Habíamos insistido mucho en cambiar tus ideas irracionales, ¿no es cierto?, en modificar esa idea nuclear de fondo, que es posible. Para eso te recomendamos que busques ayuda en la terapia cognitiva conductual, que ayuda mucho para esto. Y luego también habíamos dado una recomendación de ampliar tu conocimiento personal, es decir, mirarte integralmente, mirarte objetivamente, mirarte como hijo de Dios, ser objetivo, mirarte como un ser humano único y repetible, abrirte y descubrir tus dones y capacidades, ¿no? Y en ese sentido es muy importante para vencer cualquier complejo de inferioridad, cualquier sentimiento de inferioridad, responder la pregunta de quién eres tú realmente, quién soy realmente, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda, pero vamos a dar un paso más. ¿Qué más es importante para avanzar en este trabajo de los sentimientos de inferioridad? Un tema muy importante es el tema emocional, es decir, las emociones y sentimientos que existen en este complejo de inferioridad. Entonces nuevamente te invitamos a que tomes un papel y un lapicero, un lápiz y papel, y vas a escribir todas las emociones o sentimientos que generan la creencia o idea que descubrías anteriormente. Es decir, si yo digo, yo soy muy feo, o yo soy muy bruto, o yo soy muy pobre y me apena y tener vergüenza, voy a apuntar, voy a escribir la emoción o sentimiento que genera esa idea o esa creencia. Es decir, acuérdate, y para eso también te recomendamos que busques en otros audios cómo hemos definido lo que son las emociones, qué cosas son los sentimientos. Tenemos un audio también sobre las emociones primarias. Acuérdate que la emoción es una reacción sentimental ante determinado estímulo, ¿no? Entonces existe la tristeza, existe la rabia, la ira, el resentimiento, la vergüenza, un sentimiento. Entonces eso son emociones y también puedes considerar los sentimientos, ¿no? Es decir, la idea de creerme feo, la idea de creerme sumamente pobre o la idea de creerme bruto genera una emoción o un sentimiento. Entonces escribe, querido amigo, en este momento qué sentimiento y qué emoción genera
esa creencia, ¿no? Es clave conocer y ser conscientes de nuestras emociones o sentimientos, para que cuando nos comencemos a sentir de esa manera, podamos cambiar las emociones, cambiando los criterios. Entonces ya tristeza, rencor, resentimiento. ¿Por qué insisto en esto, querido amigo? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que sentimos y no somos conscientes también de lo que pensamos. Entonces, cuando uno no es consciente de sus emociones, de sus sentimientos, entonces las emociones los terminan gobernando a uno. Hace algunos pocos días en el centro de Arete, en el Cineforo, que es el centro de Arete aquí en Medellín, Colombia, conversamos sobre la película Intensamente, una película que yo recomiendo mucho, es muy importante, ¿no? Entonces, eh, te invito a que seas consciente de esas emociones. Y también les quiero contar que hace unos días acabamos de publicar, mi persona, yo acabo de publicar un segundo libro que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. En este momento, como acaba de salir, lo estamos vendiendo en Colombia, en Medellín, pero lo puedes buscar electrónicamente en amazon.com. Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Es importante porque ahí también hay una serie de talleres y de cuestionarios para todo el manejo de las emociones, ¿no? Entonces, eh, se trata de darme cuenta de esa emoción o ese sentimiento. Se trata de entender qué nos pasa y qué nos sucede. Sentir dolor o sufrir no es malo, eso lo sabemos bien. No se trata tampoco de huir del dolor, no se trata de intentar no sufrir, puesto que esto es imposible. ¿Cómo no voy a sufrir yo cuando me dicen que un amigo está con un cáncer terminal? ¿No? Se trata de entender y de acoger esa emoción, ese sentimiento, se trata de entender lo que nos pasa. Se trata de asimilar y admitir el dolor en mi vida, ¿no? Ojo que a veces uno quiere huir, se mete a temas de pornografía, de pronto, de un sexo desordenado, en el fondo porque la persona como que no soporta ese dolor, ¿no? Y está tratando de vivir. Entonces la invitación, querido amigo, es que enfrentes el dolor como una ocasión de crecimiento y madurez. Y la última recomendación para trabajar un sentimiento de enfermedad, un complejo de enfermedad, es que trabajemos también directamente con las consecuencias que dicho proceso han originado. Es decir, además de tener pensamientos, ideas, además de tener sentimientos y emociones, tú has generado una serie de conductas que puedes cambiar. Por ejemplo, te aíslas, no hablas, te escondes de la gente, no saludas, o de pronto eres mala clase, ¿no? Entonces, querido amigo, en este momento también te invito a que en tu papel escribas, ¿no?, todas las consecuencias o manifestaciones que han generado todo este proceso que le hemos llamado complejo o sentimiento de inferioridad. En este sentido hay que decir que hay consecuencias más antiguas que otras. Es decir, hay consecuencias que se dan en el mismo momento del complejo y otras manifestaciones o consecuencias actuales. Es decir, que se dan en el presente, en el momento actual. Yo diría que te concentres en el momento actual. Es decir, por ejemplo, no saludo a determinado tipo de personas, me quedo callado en determinadas circunstancias, huyo de estas personas, no hablo, soy de pronto muy irascible, hay gente que se volvió tímida, que se volvió desconfiada, insegura, ¿no? Entonces, muy importante que hagas una pequeña lista, no tiene que ser muy larga, yo diría que 4 o 5 conductas, 4 o 5 comportamientos que han surgido de este proceso en el que te has sentido menos y te has acomplejado, ¿no? Entonces, y el consejo, la sugerencia es que comiences a cambiar, comiences a trabajar esas manifestaciones acomplejadas, esas manifestaciones de alguien que se está sintiendo inferior, ¿no? Y las comiences a trabajar. Entonces miren cómo hemos ido dándoles distintas recomendaciones para trabajar los sentimientos de inferioridad. Muy bien, mi querido amigo, te mando un fuerte abrazo, espero que te haya servido. Vamos a seguir a lo largo de los días dando más recomendaciones para tu crecimiento personal, para tu reconciliación personal. Un fuerte abrazo.
Se despide el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.